Así que vamos a orar, vamos a interceder para que el Espíritu Santo nos esté presidiendo, nos esté dirigiendo a cada uno de nosotros, los que van a tomar parte, nuestros hermanos que van a enseñar, y todos los que vamos a también estar escuchando esta palabra, seamos motivo de edificación a través de la palabra del Señor. Le vamos a pedir a nuestra hermana Damari Seguín que haga una oración de invocación por este estudio bíblico, orando por nuestros hermanos también de las diferentes plataformas que están conectados. Que Dios les bendiga. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres nuestro Señor y te rogamos y te pedimos en este momento que tu Espíritu Santo esté dirigiendo el mensaje de tu palabra, que tú le des gracia a cada uno de nuestros hermanos que entregará aquella porción que tú has dado a su corazón. Ayúdanos a bendecir tu nombre, ayúdanos a entregar lo que tú por gracia nos has entregado, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo dirija toda esta reunión, que nos dirija a cada uno de nosotros y nos llene de tu gracia, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Si pudiésemos entonces tener una alabanza para el Señor, le voy a pedir a nuestro hermano Rubén Quesada que nos pueda colocar alguna alabanza y nos podamos estar conectando a este Zoom y también a... Llévanos mucho más profundos, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundos, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 eres rey, por siempre rey,
título de nuestra enseñanza a través del expositor bíblico dice: el pecado despoja al hombre de la gracia y bendición de Dios. La lección está en el libro de Génesis, capítulo 35, versículos 22 al 29. El texto está en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 23. El primer título dice: deseos carnales que llevan a la ruina espiritual al creyente, versículo 22. El segundo título dice: fruto de la simiente prometida, versículos 23 al 26. Y el tercer título dice: muerte con honra de un patriarca del pueblo de Dios, versículos 27 al 29. Así como estamos, vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor, partiendo con nuestro pastor Simón, el versículo 22, el 23 el hermano Benjamín, el 24 el hermano Luis Emiliano, el 25 la hermana Damari, el 26 el hermano Ricardo Lago, el 27 nuestro hermano José Espinosa, el 28 la pastora Herminia, y el 29 nuestra hermana María Luz Sepúlveda, con la ayuda del Señor. Así que vamos a estar dando lectura, como siempre lo hacemos, en el nombre del Señor, partiendo con nuestro pastor Simón. Que Dios le bendiga. Amén. Leímos en el nombre de nuestro Señor Jesús y dice así: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Amén. Amén. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padán Aram. Hermano José. El versículo 27. Después vino a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, desde donde habitaron Abraham e Isaac. Amén. Bueno, el 27 dice así: Jacob fue a casa de su papá, Isaac, a Mamre, en Oud Arba, que es la misma Hebrón, donde Abraham e Isaac habían vivido. Isaac vivió 180 años, dio su último suspiro y murió. Era un hombre viejo que había vivido una vida muy larga y completa. Sus hijos, Esaú y Jacob, lo enterraron en el mismo lugar en que estaba enterrado su papá, el papá de Isaac. Amén. Así que vamos a estar dando lectura entonces al texto de memoria. Si fuera posible, nuestro pastor Simón va a dar lectura al texto de memoria que está en Proverbios, capítulo 19, versículo 23. Amén. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Proverbios capítulo 19, verso 23. Amén. Se lo bendiga. Amén. Que Dios le bendiga, pastor. Vamos a estar orando por esta palabra, que el Espíritu Santo de Dios aclare, revele, enseñe a nuestra vida lo que está presente acá. Así que nuestro hermano Gino va a estar orando por esta palabra. Dios le bendiga. Amén. Dios eterno, te damos gracias una vez más en esta tarde, Señor, porque tú nos has permitido poder abrir nuestras Biblias. Y cuando lo hacemos, Señor, es porque tu palabra, Señor, será revelada a nosotros. Queremos declarar, Señor, una bendición sobre ella para que sea, Señor, el alimento que nosotros necesitamos. Nos dé la fuerza, la fortaleza
el ánimo, Señor, para seguir adelante, Señor. Queremos orar por los hermanos expositores de estos temas, también por nuestro pastor, Señor, que dará las introducciones, Señor, para que este estudio bíblico sea de bendición para nosotros, no solamente para nosotros, sino que para nuestros hermanos que están, Señor, conectados en las diferentes plataformas. Señor, queremos que también alcancen toda la bendición del Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Bueno, siempre hacemos una breve introducción y tomamos algunos conceptos de la lección anterior para bendición de nuestra vida espiritual. Encontramos en la enseñanza anterior la muerte de la esposa que amaba Jacob. Ella se llamaba Raquel, que en un estado de gravidez, en un estado de embarazo, al finalizar su condición de embarazo, viene el hijo menor a nacer dentro de su vientre y lamentablemente en esas condiciones ella no logra sostenerse o sustentarse como mujer y lamentablemente nace su hijo, que ella le puso por nombre Benoni, hijo de la tristeza, pero fallece Raquel, toma el hijo Jacob y le cambia el nombre y le pone su nombre Benjamín, que es el segundo hijo también de Raquel. Y esta situación provoca en Jacob una resignación emocional, sentimental, pero también espiritual, entendiendo de que por sobre todas las cosas Jacob debiese entender de que Dios está definiendo y decidiendo el futuro de Jacob. Dios está por sobre los pensamientos de los hombres, inclusive por sobre nuestros sentimientos, nuestras emociones. Dios está cumpliendo su soberana voluntad y es entonces que con mucho dolor tienen que enterrar a Raquel, la esposa amada de Jacob, y eso que estaba ahí viviendo un duelo complejo, difícil, pero por sobre todas las cosas, Jacob igualmente levanta una señal, hablemos así, en el lugar donde quedó enterrada su esposa mujer, dando una señal también de enseñanza para nosotros, los que estamos casados, del recuerdo, y no tan solamente el recuerdo, sino también considerar el testimonio de una mujer, en este caso de Raquel, el testimonio de una esposa que está dispuesta 100% para su marido, de una esposa que es ejemplar durante su vida, que es una esposa que también acompañó a Jacob desde un principio hasta el final, y lo que hace Jacob levanta entonces esa señal de respeto, de amor, de haber colocado en una posición digna a quien era Raquel, su esposa, de recordarla de una buena forma y de esa manera también continuar el camino que Dios le había encomendado de poder volver a la tierra de Canaán, a la tierra donde Dios le estaba diciendo que pudiese volver. Esa resignación ocurre en la vida anterior, pero ahora, después del fallecimiento de Raquel, entramos a una enseñanza que reúne estos 5 últimos versículos del capítulo 35, donde hay una situación bastante conflictiva, una situación que se da al interior de la familia, donde el hijo mayor de Lea, llamado Rubén, toma por mujer a una de las concubinas de su padre Jacob, que se llamaba Bila, y dice la Biblia que la tomó con él, estuvo con ella, se acostó con ella, y eso lógicamente mancilló la honra de Jacob, afectó la integridad no tan solamente de Jacob, sino también de Bila, y todas esas cosas que sucedieron en ese preciso momento tienen lamentablemente sus consecuencias, que como nos gustaría que las cosas pudiesen pasar sin traer ninguna consecuencia, pero la Biblia nos habla de que el pecado, cuando despoja de la gracia al hombre, también le quita bendiciones,
y hay cosas que pueden ocurrir sobre la vida nuestra, pero si estamos en pecado, hay algo que lamentablemente no va a poder fluir en nosotros. Dice la Biblia que como consecuencia la historia de Rubén fue una de las tribus más pequeñas que al futuro tuvo Rubén, nunca fructificó, fue el ejército más débil que dentro de las 12 tribus que tuvo Jacob, en el sentido de cada hijo formó una tribu, pero Rubén nunca prosperó. Rubén siempre fue una tribu limitada, una tribu que no tuvo bendiciones mayores, y hay consecuencias de esa decisión del corazón de Rubén. Por lo tanto, vamos a estar viendo lo que el Señor nos tiene preparado para esta enseñanza. El primer título dice deseos carnales que llevan a la ruina espiritual al creyente, versículo 22, y le correspondería participar a nuestro hermano Benjamín González. Dios lo bendiga. Amén. Gracias, pastor, por la oportunidad, y gracias al Señor que me brinda la oportunidad de poder compartir con ustedes este tema que es tan interesante y que está tan de moda en estos tiempos que nosotros vivimos. Como decía nuestro pastor, el título dice deseos carnales que llevan a la ruina espiritual al creyente. Esto tiene como base el versículo 22 que dice: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre. Como nuestro pastor hacía mención, Jacob viene de un proceso triste, doloroso, complicado, podríamos decir bien herido a esta ciudad, ya que le tocó pasar un momento tan difícil como es la separación de un ser tan querido como es la esposa. Y Jacob no quiso permanecer en ese lugar y se fue a esta ciudad, golpeado, adolorido, quizás triste, y dice que habitó en esta ciudad, pero sucede un hecho que entristece aún más la vida de Jacob. No habla que Jacob tomó medida o tomó represalia o tuvo una actitud de poder llamar a terreno a su hijo, sino que Jacob no habla la palabra que hizo ninguna de estas cosas. ¿Y quién era Rubén? Rubén era su primogénito, el primer hijo que tuvo con Lea. Y siempre el primer hijo lleva la primogenitura y es, podríamos decir hasta los días presentes, como el más regalón de la familia por ser el primero. Pero aquí este hijo comete un acto deshonroso a su padre. Aquí no miró consecuencias, no miró quizás el cariño, no miró nada de lo que podría haber traído esta consecuencia, esta decisión, sino que actuó bajo el instinto carnal. Y aquí dice que la carnalidad, cuando el hombre se mueve en esta carnalidad, el hombre pierde el sentido, pierde la razón, se aleja de los principios, de los valores, de los preceptos que Dios deja establecido para nosotros, y camina bajo su propio pensamiento. Por eso que aquí dice que se acercó y durmió con la concubina de su padre, dice, lo cual llegó a saber Israel. Ahora, ¿qué pasa con este hombre? Se hacía mención que cuando el hombre cae en pecado, se aparte de la gracia del Señor. Ya pierde, la bendición de ser dirigido, de ser guiado por el Espíritu Santo del Señor, y su vida espiritual va de mal en peor, llegando a la ruina, secándose paulatinamente. Y esto llevó a Rubén, como se hacía mención, a no ser un hombre próspero en la vida, a que su vida fuera marcada y que su vida no creciera, y a pesar de ser, digamos, el líder de esta manada que fue colocada
y nunca llegó a prosperar, nunca llegó a surgir, nunca llegó a ser un hombre importante, siempre estuvo marcando su paso, siempre estuvo ahí a medio camino, nunca logró prosperar en profundidad. Y esto, ¿qué lo llevó a hacer de esta característica? Fue porque él cometió una falta, él cometió un error que podría haberse evitado si él no hubiera caminado en esta carnalidad. Según los hombres estudiosos de la Biblia, dice que Rubén perdió la primogenitura, ¿ah? Y no solamente perdió esto, sino que perdió la oportunidad de que de su descendencia viniera el Cristo, sino que fue concedida a Judá, donde vendría el Mesías para nosotros. Entonces, esto es importante, hermano, que cuando nosotros tomamos decisiones, cuando nosotros hacemos cosas, tenemos que buscar la dirección del Señor. Tenemos que buscar la guianza del Señor para no equivocarnos y para que también el Señor no se aparte de nosotros. Y la carnalidad, hermano, es algo tan poderoso que fue considerado uno de los enemigos poderosos del ser humano. Dios así lo cataloga, y una de las cosas que actúa en la carnalidad es la sexualidad en el ser humano. Una de las razones poderosas que el enemigo tiene para actuar en contra de los hijos del Señor es la sexualidad a través de la carnalidad. Y hoy en día esto se puede ver, como decía en un comienzo, a través de la redondez del mundo. Y esto lleva a muchos matrimonios al fracaso debido a esta sexualidad que llama tanto el interés en el ser humano. Si nosotros vamos al libro de Gálatas, al capítulo 5, ahí nosotros encontramos lo que son los frutos de la carne. Ahí habla de lo que viene cuando el hombre anda en la carnalidad, ¿no? Y dice la palabra del Señor que si nosotros somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y así Pablo la enumera, y una de las cosas, lo primero que Pablo resalta, dice que es el adulterio y después la fornicación. Por eso yo decía que la sexualidad es uno de los puntos fuertes cuando el enemigo actúa en el ser humano, porque sabe que esto no es lo que agrada al Señor, ¿no? Pero si nosotros lo llevamos a los tiempos presentes, si nosotros queremos traerlo al tiempo contemporáneo nuestro, ¿no? Podemos ver que no solamente la sexualidad es un fruto de la carne, sino que hay muchas otras cosas, se desprenden muchas otras ramas de lo que es la carnalidad. Dice que es la inmundicia, la laxivia, la idolatría. ¿Ah? A veces nosotros podemos pensar, porque podemos decir, bueno, yo gracias al Señor no soy un adúltero, no soy un fornicario, pero no solamente andamos en la carnalidad cuando nosotros hacemos estas cosas, sino que se desprende de muchas otras maneras, se demuestra nuestra carnalidad. Como decía, hay una de las cosas que es importante también, la idolatría. A veces nosotros somos tan idólatras y creemos que esto es normal, pero la idolatría también es un fruto de la carne. ¿Ah? ¿Cuántas veces se nos meten cosas en nuestro corazón que nosotros idolatramos y llegamos a pensar que esto está bien, pero no está bien? Porque todas estas cosas que nos habla la palabra del Señor, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes, son los frutos de la carne. ¿Ah?
Y esto, cuando nosotros, hermanos, caminamos y alguna de estas cosas empieza a aflorar en nosotros, nosotros paulatinamente empezamos a perder la gracia del Señor. La bendición del Señor empieza a alejarse de nosotros. Muchas veces podemos cuestionarnos, muchas veces podemos pensar, ¿por qué la situación está así en nuestra vida? ¿Sabe? A veces la carnalidad a nosotros no nos deja ver más allá de nuestro accionar y culpamos a otras personas, culpamos y echamos la culpa a otras acciones sin pensar que en nosotros está este problema. A veces podemos decir que en la iglesia no hay amor, en la iglesia no hay amor, en la iglesia ya no se manifiesta el Señor. Pero en nuestra vida, lo primero que nosotros tenemos que mirar, ¿cómo yo estoy caminando en la presencia del Señor? ¿Hay algún fruto, ¿no?, de la carne que pueda aflorar en mi vida? Y eso me va a llevar a la ruina espiritual. Eso me va a llevar que el hermano está mal. Eso me va a llevar que el pastor está equivocado en las decisiones que está tomando para la iglesia, siendo que la carnalidad en mí no me deja, hermano, poder ver que el que está equivocado, el que está errado, soy yo. Entonces, que el Señor nos ayude, hermano, para que nosotros podamos crecer, ser hombres de bendición en la casa del Señor. Si nosotros caminamos bajo los deseos de la carne, vamos a ser hombres que no vamos a marcar un precedente, vamos a ser hombres que no vamos a ser prósperos en la casa del Señor, vamos a ser hombres no prósperos en lo que podemos vivir en esta vida, sino que vamos a ser hombres que siempre vamos a estar marcando el paso. A veces nos podemos cuestionar por qué el vecino que nos sirve al Señor le va bien en todo lo que hace, y yo que voy a la iglesia, que yo camino en la casa del Señor, siempre estoy como marcando el paso. Pero ¿cómo estoy accionando yo, que tengo el conocimiento, que tengo los principios, soy conocedor de los principios, de los valores, de los preceptos que Dios deja establecido para nosotros? Eso es lo que yo tengo que poder fijarme y poder estar mirando. Ahora, ¿cómo tenemos que caminar nosotros? ¿Cómo que tenemos que actuar nosotros dentro de la iglesia? ¿Me sujeto yo a las autoridades? ¿Será un fruto de la carne no someterme a las autoridades? ¿Será un fruto de la carne cuestionar la dirección que el Señor nos da a través del pastor? Entonces, si nosotros caminamos en esta condición, téngalo por seguro que nos vamos a ir secando y esto nos va a llevar a la ruina. No podemos dejarnos, hermanos, y no podemos quejarnos de que no lo sabíamos, porque el Señor nos está hablando continuamente a través de la palabra, nos está enseñando, nos está mostrando el camino y nos está diciendo cómo nosotros debemos actuar. Entonces, que el Señor, hermano, nos bendiga a nosotros y que el Señor nos ayude para ser hombres de bendición, hombres prósperos y hombres que caminemos en el Espíritu, hombres que andemos bajo la voluntad del Señor. ¿Nos cuesta hacer la voluntad del Señor? Sí, nos cuesta, porque nos lleva a hacer a lo mejor lo que no nos gusta hacer, pero que el Señor nos haga ser hombres obedientes, hombres sumisos, para que podamos estar caminando como Dios quiere que camine, no como yo pienso, porque la carnalidad nos lleva a eso, a pensar que yo tengo que caminar como yo pienso, como yo creo, como pienso yo que es mejor hacerlo. No, el Evangelio no se camina de esta forma. El Evangelio se camina como Dios quiere que yo ande, como Dios quiere que yo camine. Y para eso Dios coloca a los hombres precisos para que nos estén mostrando el camino y enseñando y corrigiendo cuando nosotros nos equivocamos. Que el Señor nos bendiga, pastor, y esto sería lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Bendiciones para todos. Amén, hermano Benjamín, que Dios le bendiga. Siempre es importante focalizar lo que estamos observando en este pasaje. Rubén era el hijo mayor de Jacob. Por lo tanto, su madre se llamaba Lea, y lo que ocurre con Rubén es que pierde la primogenitura. Fíjese que Rubén iba a tener la herencia no tan solamente de las tierras, sino también de la familia, inclusive de las esposas
de su padre Jacob normalmente eran heredables para el que asumiera la primogenitura. Tal vez podía haber esperado un tiempo, Jacob estaba anciano, pero lamentablemente la fuerza y el ímpetu carnal lo llevó a cometer podríamos denominarlo, incesto entre una mujer que era una madre y el hijo de Lea. Entre la familia ocurrió este hecho. ¿Sabe? Nosotros a veces en las noticias actuales como que nos asombramos de cosas que van pasando. Esta semana un hombre salió de la cárcel para secuestrar a quien pudiese haber sido su esposa o su pareja. Fue, la tomó y la mató. Cosas de ese tipo que pareciera ser que impactan. Pero en la palabra del Señor están todas las reacciones de la carne. Nosotros en este tiempo tenemos una pornografía acelerada, donde los niños de la edad de los 12 años arriba o poco antes, que no hay un control en casa con respecto a lo que es el uso de Internet, comienzan a desarrollar su mente en una sexualidad pervertida, porque no es una sexualidad normal, sino es una sexualidad pervertida, con tanta información que se tiene dentro de esa área, y va afectando la mentalidad. Se ocupa en este tiempo el concepto de que hay personas, hombres y mujeres, que no pueden salir de la pornografía que se ve a través de las redes. Son personas que dependen de ese concepto y eso que es fácil poder ingresar, y se enferman y su mente comienza a ser afectada. Y lamentablemente esto está influyendo a que las generaciones nuevas asuman una realidad carnal muy rápida, como diciendo, si otros lo hacen, ¿por qué yo no lo hago? Lo que deshonró la vida de Jacob fue Rubén, porque mancilló la autoridad de su padre. Y como aquí habíamos dicho, también las consecuencias de lo que era la vida de su propia vida, la vida de Rubén. Bueno, que el Señor nos ayude a considerar y a tener esto presente, porque al final igualmente, lamentablemente, a muchos creyentes nos podría pasar lo mismo, en el sentido de, al caer en pecado y mantenerlo en nosotros sin arrepentimiento, nos pueden llevar a una ruina espiritual y lamentablemente puede afectar todo nuestro ser que tenemos por delante. Vamos al segundo título, donde dice fruto de la simiente prometida, versículo 23 al 26, las generaciones de Jacob. Le corresponde entonces a nuestra hermana Damari Seguín tomar este segundo título. Dios le bendiga, hermana Damari. Amén. Que el Señor les bendiga. Este segundo título dice fruto de la simiente prometida. Y aquí vemos la última parte del versículo 22 que dice que los hijos de Israel fueron 12. Si recordamos, Jacob era un hombre que partió mintiendo, engañando, escapando, pero que es un hombre que ha recibido las promesas de Dios. Y Dios ha hecho un pacto con él. Y ha sido bendecido con lo más valioso en aquel tiempo, con hijos. Y acá vemos cómo el Señor está formando un pueblo a través de Jacob y de sus 12 hijos, y que van a ser las 12 tribus de Israel. Un pueblo que bendeciría también al mundo, porque guardarían la palabra. Jacob comprendía que había planes para él, pero no sabía si también habría planes para sus hijos, y si sus hijos andarían en el camino de la verdad. Como decía, el versículo dice que los hijos de Israel fueron 12, y este es un número que es importante en la Biblia porque habla de perfección de gobierno. Tenemos los 12 apóstoles, los 12 cimientos de la Jerusalén celestial, las 12 puertas. Por lo tanto, 12 era un número escogido por Dios soberanamente para formar el pueblo de Dios. Y en el versículo 23 vemos cómo se comienza a nombrar la descendencia de Jacob. Y se empieza a nombrar por los nombres de sus madres. Y dice el 23, los hijos de Lea, Rubén el primogénito. Y tanto nuestro pastor Emiliano como nuestro hermano Benjamín hablaban
de que Rubén era el primogénito de Jacob y le correspondía ser parte, recibir la bendición de la primogenitura. Pero acá vemos que en el versículo 22, que el pecado de Rubén lo apartó de esta bendición. Así como dice el tema, que el pecado despoja al hombre de la gracia y la bendición de Dios. Y vemos que Rubén, siendo el primogénito, el que encabeza la lista de los hijos de Jacob, pierde la bendición. ¿Por qué? Porque aun cuando tal vez Jacob no actuó en ese mismo momento, pero sí lo vemos en Génesis 43 cuando le dice, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Entonces, porque él se había envilecido. Y vemos aquí que Rubén perdió los derechos del hijo mayor, perdió la bendición de la primogenitura y por lo tanto él se descalifica para recibir esta bendición y ya no será parte de la descendencia que viene a través de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros podemos ver que el pecado causa consecuencias, el pecado trae dolor, pero también a través de esto podemos ver que la gracia de Cristo es infinita, porque todos nosotros somos pecadores, hemos pecado, pero aún así recibimos lo que no merecemos, recibimos la gracia de Dios. ¿Y por qué es importante que veamos la genealogía, que veamos la descendencia de Jacob? Porque aquí nosotros vamos a ver que se está cumpliendo la promesa de Génesis 35. La simiente de la mujer que lleva al Salvador. Ya no vendría por Rubén. Y si seguimos leyendo, dice Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Y vemos que tal vez si Rubén no recibía la primogenitura, le correspondía a Simeón. Pero a través de Génesis 34 vemos que Simeón y Leví no les iba a corresponder la primogenitura porque habían manchado sus manos con sangre. Vemos que ellos mataron a todo varón del pueblo de Siquem. Por lo tanto, Jacob también les da una respuesta y les dice en Génesis 49, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entré mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Por lo tanto, a ellos también no les corresponde la bendición de la primogenitura. Entonces, ¿quién la va a heredar? ¿Quién heredará esta bendición, esta promesa del primogénito? Si nosotros vemos en el versículo 23, en cuarto lugar se nombra a Judá. Por lo tanto, este es el hijo de la despreciada Lea que va a recibir esta bendición, ya que sus hermanos mayores no calificaron. A los ojos de Dios, él lo hace. Por eso que Jacob en el capítulo 49 dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinan a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Y nosotros vemos que esta bendición se cumple. Los hijos de tu padre, dicen, no se inclinarán ante ti. Y se cumple porque David, descendiente de la tribu de Judá, es proclamado rey de Israel. Y todo Israel se inclina a David. Y de él también viene el Salvador Jesucristo, porque él pertenece al linaje de David. Y es por eso que dice que el cetro, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de sus pies. Acá vemos que Judá recibe las bendiciones de la primogenitura de parte de Jacob. Por lo tanto, nosotros aquí estamos viendo que esto es importante, a pesar de que podemos ver que son solo nombres. ¿Por qué valdrá la pena conocer estos nombres? Porque la historia bíblica nos va revelando el carácter de Dios, cómo Él ha salvado a quienes ha escogido. Revela que se cumple la profecía dada en Génesis 3:15. Revela cómo Dios, a pesar del pecado del hombre, la gracia de Dios sobreabunda y nosotros somos redimidos, nosotros somos perdonados. Acá estuvimos viendo que Jacob y sus hijos Rubén, Simeón, Leví,
no alcanzaron esta bendición. Si bien es cierto, eran parte del pueblo de Dios, pero las grandes bendiciones no las iban a alcanzar. Por eso nosotros debemos tener cuidado. Aquí sigue hablando estos versículos de los hijos de Raquel, de Bila, la sierva de Raquel, de Silpa, la sierva de Lea. Pero lo importante es que nosotros hoy en día podamos ver cómo estamos nosotros también actuando como padres. Estamos nosotros andando también en caminos de pecado, que nos hará que nos alejemos de las bendiciones del Señor y que además traerá dolor al corazón de quienes nos aman. Rubén fue un hijo que deshonró a Jacob. Jacob mismo lo dijo, que se había envilecido contra él. O sea, los caminos de Rubén no eran los caminos de alguien que pertenecía al pacto de Dios, a alguien que camina en la verdad, sino todo lo contrario, a alguien que camina en las sombras de la maldad, del pecado. Rubén no respetó a Jacob, su padre, pero nosotros vemos que hoy en día, ¿dónde están nuestros hijos? Nuestros hijos. El pastor hablaba de la pornografía, que hoy en día está afectando grandemente a la sociedad, sobre todo también a los niños, increíblemente a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Por eso nosotros vemos que muchos hoy en día prefieren estos caminos de iniquidad, estos caminos de fornicación. Para el mundo ya no tiene valor las promesas de salvación y el reino eterno. Nosotros aquí veíamos 3 hijos de un hombre que tenía un pacto con Dios, pero que ellos se habían apartado de él. Por eso nosotros hoy en día, ¿qué estamos haciendo por nuestros hijos? ¿Estamos orando por ellos cada día? ¿Estamos llevándolos y siendo ejemplo para que ellos puedan seguir el camino que Dios ha trazado? ¿Estamos discipulando a nuestros hijos o es más fácil dejarlo que estén todo el día frente a las redes sociales? Es increíble ver cómo niños de iglesia, niños de hijos de padres cristianos, pasan horas frente a las redes sociales, horas frente al computador, horas frente a internet, que los lleva a muchas cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Se van a perder nuestros hijos también esa gran bendición? Como se perdió Rubén, Simeón y Leví. Porque hoy en día, tal vez nos preocupamos de que nuestros hijos puedan tener una buena profesión, que puedan tener después un buen trabajo, que puedan tener un buen pasar, pero nos estamos preocupando de que conozcan al Señor, de que sigan en el camino que Dios ha trazado. Nos estamos preocupando de eso. ¿Qué dijo Josué en el capítulo 24, verso 15? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que nosotros debemos tener, un pacto con el Señor, tener la clara convicción de que Dios es nuestro Señor y traspasar a mis hijos esa convicción real de que Dios también debe ser el Dios de ellos, que también Dios debe hacer una vida en ellos. Por eso que Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en este siglo XXI que estamos viviendo, tal vez donde viene una generación post pandemia, ¿serviremos nosotros a Jehová? ¿Habrá una vida con propósito para mis hijos? Porque yo he creído y tengo la firme convicción y esperanza que un día Jesucristo vendrá por su iglesia y nos iremos con Él. ¿Pero se irán nuestros hijos? ¿Cuántas familias a veces vemos en la iglesia que llegan papá y mamá y los niños no llegan? Y los niños en la casa no se acercan al Señor. Llevémoslos a la iglesia, enseñémosles las Escrituras, seamos ejemplos para ellos, para que ellos también un día puedan tener al Señor a Cristo como su Señor y Salvador, para que puedan seguir el camino que Él un día nos trazó. Inicialmente decíamos que hoy en día tenemos toda la revelación,
toda la revelación, porque tenemos toda la palabra del Señor. No necesitamos acudir a nadie para que nos diga qué puede pasar. Todo está escrito en la palabra del Señor. Y esa es la fe en nosotros. Que un día el Señor vendrá por su iglesia. Y quiera el Señor que nuestros hijos sean parte de esa iglesia. Se vayan también con el Señor. Alcancen las bendiciones que Él nos ha dejado. Que alcancemos la recompensa de haber servido. Yo sé que en esta tierra tal vez hay mucho dolor, mucha desesperanza. Pero la fe en nuestra es que un día el Señor vendrá por nosotros. Y todo lo que hemos vivido acá, todo, no será nada comparado con la grandeza de ver el rostro del Señor. Que el Señor a nosotros nos ayude a poder seguir en los caminos del Señor, a llevar a nuestra familia por los caminos del Señor. Hay un versículo que usa mucho, instruye, que dice, instruye al niño en su camino, y aunque él fuere viejo, no se apartará de él. Que el Señor nos ayude a nosotros como padres a cumplir nuestra labor, a llevar adelante esta responsabilidad que Dios nos ha dado como padres. Así que el Señor nos bendiga y nos ayude cada día en los tiempos que nos restan en esta iglesia y en este mundo. Así que el Señor les bendiga. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Damaris por esta enseñanza, especialmente rescatando lo que el Señor nos da a cada padre, a cada madre, la simiente, nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos. Y si bien es cierto, en este capítulo 49 de Génesis que nuestra hermana hacía mención, cuando Jacob bendice a cada uno de ellos y coloca una palabra de bendición para todos, diciéndole la verdad que había en el corazón de ellos y dándole el futuro de bendición para ellos. Pero previamente a hacer esta tarea, José, que también amaba a su padre Jacob, los lleva antes a sus dos hijos, Efraín y Manasés, que son los nietos de Jacob. Y antes de la bendición de los hijos, Jacob bendice a sus dos nietos, a Efraín y Manasés, los hijos de José. Eso también demuestra de que hay una bendición de parte de Dios hacia la descendencia. Es por eso que nosotros oramos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por quienes nos sustituirán el día de mañana. Vendrán nuestros hijos, vendrán otros detrás nuestro, pero ojalá vengan con los principios, con los valores, con lo que ellos también han recibido en su corazón de parte de Dios. Este es el fruto de la simiente prometida, que sirvió para una gran nación como fue Israel, y que en cada tribu hubo también promesas de bendición. Vamos a ir entonces al tercer título, donde dice muerte con honra de un patriarca del pueblo de Dios, versículo 27 al 29, y le corresponde a nuestro hermano José Espinosa tomar este título del versículo 27 al 29. Dios lo bendiga, hermano José. Amén. Señor nos bendiga, hermanos, bendiga esta hermosa enseñanza. Es preciosa la lección que tenemos en este día, donde dice el tercer título, muerte con honra de un patriarca del pueblo de Dios. Qué hermosa enseñanza, hermano, qué hermoso ejemplo nos deja esta lección. Estamos viendo cómo Dios cumple sus promesas. La promesa que le hizo a Abraham, luego a Isaac y posteriormente a Jacob. Y ya vemos cómo ya dos de estos grandes patriarcas han terminado su carrera, sus labores en el Señor. Y Dios les concedió ser honrado hasta en su muerte. Nosotros miramos a Abraham cuando llegó a Hebrón. ¿Qué es lo que hizo él? Dice que llegó ahí, había comprado ese lugar, y dice que lo primero que hizo
levantó un altar a Jehová. En aquel lugar no habían altares a Jehová, pero él lo hizo. Y eso es honrar a Dios, tener a Dios por sobre todas las cosas, y así también Dios honró a Abraham, aún hasta en su muerte. Y luego viene la labor de Isaac. Como hijo de Abraham, él siguió el ejemplo de su padre. Dice que hasta el último momento, dice que Isaac estaba con Abraham. Estaba con Abraham cuando él le tocó darle sepultura a su padre. Y en aquel lugar quedó su papá, quedó su mamá, y ahora vienen los días en que tiene que partir a la presencia del Señor Isaac. Y como Dios honra a los que le honran, dice que Jacob, su hijo, estaba con él. Cuando él partió de este mundo, dice que estaba junto a él. Y también dice que le sepultó en el lugar donde estaban los grandes, donde estaba Sara, donde estaba Abraham, allí también quedó Isaac. Dice que su cuerpo está ahí, pero dice que ellos, su espíritu está en un lugar más grande, en un lugar más bien celestial, esperando la resurrección, porque todos los fieles, todos los creyentes, todos los patriarcas y todos los hijos de Dios, un día vamos a tener que tener un encuentro con Él. Los que hayan partido, dice que así como Abraham, Isaac, así la esperan todos los que han partido con el Señor, solamente en aquellos tiempos. Pues igual, nosotros tenemos cuántos siervos de Dios que ya han partido a la presencia del Señor, y ellos ya están esperando en ese lugar privilegiado, esperando la resurrección de Jesucristo, hermano, para ir a ocupar el lugar preparado por el Señor. Ir a disfrutar de una vida eterna con Dios. Entonces, qué importante es poder ser fieles al Señor, poder mantenerse en los principios espirituales. Isaac se mantuvo en los principios de su padre, en los principios fundamentales de Dios, donde Dios le ordenaba todas las cosas a Abraham. Dice que todas esas cosas las traspasó a Isaac. Isaac se mantuvo con estos principios. Y esto es lo que nosotros también tenemos que hacer traspasar los principios espirituales. ¿Para qué? Para que un día todos aquellos que Dios tiene tomados en cuenta puedan llegar a reunirse con el Señor. Es la única forma, hermano. Como decía la hermana que antecedía, instruye, decía un versículo, al niño en su carrera, cuando fuere viejo no se apartará de ella. A veces pensamos que porque los hijos crecen, ya comienzan a dispersarse, hermanos, si ellos son el escogido y elegidos por Dios para formar parte de la iglesia, Dios los va a recoger, Dios los va a llamar, y ellos antes de partir a la presencia del Señor, ellos tienen que estar en el camino, dando a lo mejor testimonio como nosotros hoy en día de lo que Dios ha hecho en ellos. Esa es la importancia, dice, muerte con honra de un patriarca del pueblo de Dios. Y eso es lo que nosotros también tenemos que imitar, la fe de los hombres que nos dejan establecidos en la palabra de Dios. Hombres de fe, hombres que tuvieron principios y no se movieron de ellos, sino que se mantuvieron
hasta cuando el Señor vino por sus días. Es lo mismo que nos deja la enseñanza del Señor a nosotros. Esto no es para que nosotros sepamos, sino que para que nosotros también entendamos y tomemos estas mismas promesas y las hagamos nuestras y nos mantengamos firmes en la fe hasta cuando el Señor venga por nuestros días o venga por la iglesia. Que podamos salir o decir, heme aquí, Señor. Que nuestro espíritu salga de nuestros cuerpos, pero que vaya a ese lugar privilegiado a esperar la pronta resurrección. Esa es la bendición que Dios le da a estos hombres de Dios y a todos los que creen en su palabra, hermano. Todos los que creen y se mantienen en la palabra de Dios, en el camino del Señor, también les espera esta misma bendición. Por eso es que Dios hace resaltar la historia de Abraham y de Isaac. Abraham, por su fe, fue considerado amigo de Dios. Nosotros también, el Señor nos llama a ser hombres y mujeres de fe. En estos tiempos también es donde más tenemos que trabajar nuestra fe. Estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos difíciles, tiempos en que la palabra del Señor se va cumpliendo. Las profecías que nos habla la palabra del Señor, hermano, están cumpliéndose día a día. Tiempos difíciles, sobre todo para la iglesia de Jesucristo, hermano, para la iglesia del Señor. Pero Él dice que no tiene sombra de mudación, Él no varía en nada. Dice que Él es fiel y es verdadero. Si Él lo dijo, Él lo hará. Las promesas están dadas y se van a cumplir. Para el creyente se van a cumplir y para el que no crea también se van a cumplir las promesas de la palabra de Dios. Porque hay promesas para el creyente y hay también algunas cosas para el que no cree. Algunas no son muy favorables, pero es el pago de nuestras obras, sean buenas o sean malas. Entonces, la bendición y la enseñanza es que nosotros también y mantengamos firme, sin fluctuar, nuestra fe en el Señor Jesucristo. El Señor nos bendiga en esta hora y Él nos siga enseñando. Para Él está la honra y la gloria para siempre. Amén. Bendiga a nuestro hermano José. Y decía que es importante llegar al momento culminante cuando hay que entregar la vida, pero antes de entregar la vida, entregarla con bendición para todos sus hijos, inclusive decíamos anteriormente sobre sus propios nietos. Y en esa bendición sobre sus nietos, dice que Jacob hizo descender la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob sobre sus nietos, que eran Efraín y Manasés, pero por sobre Manasés, Dios, o sea, Jacob puso la bendición sobre Efraín, a pesar que era el menor de los hijos de José. De esa manera, la línea hereditaria o la descendencia recae sobre un hijo de José, que Jacob bendice en un momento determinado. Por eso la lucidez, la claridad para llegar a la última etapa de su vida, lo hace, dice la Biblia ahí, que metió sus pies en la cama y falleció. Es como que hubiese dicho, ya concluí la tarea, ya terminé todo lo que tenía que hacer, ahora me meto en cama y parto del escenario de esta tierra, sin ninguna enfermedad, sin ningún apremio, sin ninguna otra contrariedad. Jacob murió en honra delante de Dios. Por eso este título habla de morir con honra de un patriarca del pueblo de Dios, a pesar de tantas cosas que usted vio que pasó. Si recordamos la vida de Jacob, son tantas situaciones, inclusive podríamos pensar deshonrado por su propio hijo Rubén, pero Dios retoma eso, lo ordena y al final muere en una honra delante del Señor. Que Dios bendiga esta enseñanza y nos haga a nosotros también tener hijos y nietos, y está bien, pero también que nos haga enseñarles la palabra del Señor hasta donde podamos. La abuela Loida
enseñó a su hijo, a su nieto, Timoteo. Dice que el apóstol Pablo tomó a Timoteo como hijo suyo. Y tantos otros que también fallecieron, partieron del escenario de esta tierra, pero lo hicieron con honra delante del Señor. Que Dios bendiga. El texto habla de un concepto que nosotros también tenemos que considerar. Y voy a ser breve en esto para poder considerar lo que significa el principio del temor de Dios. Y el principio del temor de Dios lo podemos ver y como ejemplo. Aquí dice el texto que tenemos: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Proverbios 19, versículo 23. Pero yo quisiera tocar un caso específicamente de un hombre de Dios llamado Job. Cada vez que aparece la palabra temor a Dios, la mayoría de la gente piensa en la historia de Job. Job tenía a Dios, temía a Dios y rehuía del mal. Dios testificó de él durante las pruebas que Job tuvo. Se ganó la alabanza y las bendiciones de Dios. Dios habló de él y hablando con Satanás en algún momento dado le dice: ¿y no has considerado a mi siervo Job, hombre temeroso del mal, hombre de bien, hombre que es correcto, hombre que se sujeta a Dios? Y dentro de esto nosotros comenzamos a entender lo que significa el temor a Dios. Job tenía un corazón temeroso de Dios y no hizo nada en su vida que disgustar a Dios. Inclusive en algún momento dado usted lo ve increpando a su propia esposa para decirle, cuando su esposa le dice: reniega a tu Dios y muérete. Él le dice: mujer, ¿por qué estás diciendo eso? No tienes por qué decirlo. Porque Dios, a pesar de que lo estaba haciendo pasar por una circunstancia compleja, recordemos ahí que Job había perdido a toda su familia, había perdido todos sus bienes, estaba siendo atacado por una enfermedad tal vez más complicada que la sarna, su cuerpo estaba siendo consumido y hasta el momento no estaba renegando a Dios. Entonces no estaba, hablemos así, contradiciendo o rebelándose contra Dios, porque estaba esperando y sujetándose en la voluntad de Dios. Ese corazón temeroso de Dios, ese corazón temeroso de Job ante Dios, que no hizo nada que le disgustara a Dios, esperó en Jehová, esperó en Dios. Job tenía un corazón temeroso de Dios y podía someterse, una cosa importante, a la soberanía de Dios, a la soberana voluntad de Dios, y sabía él que Dios iba a actuar arreglándole todos los problemas y todas las circunstancias complejas que pudiese tener Job, a pesar de su enfermedad, a pesar de todo lo que vivió cuando sus amigos iban tal vez a molestarlo, iban a insultarlo, iban a decirlo también en cierta forma: ¿cómo puedes seguir creyendo en Dios? Pero Job estaba tomado férreamente de Dios. Job tenía un corazón temeroso de Dios. Reprendió a su esposa claramente porque sabía objetivamente que amar a Dios está por sobre todas las cosas. Tenía un sentido de justicia dentro de él claramente establecido para que otros pudiesen también caminar en justicia. La Biblia nos debe a nosotros llevar a entender de que Job, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre que a pesar de todas las circunstancias que le correspondió vivir, fue un hombre que jamás se soltó del temor de Dios. Cuando un hombre se suelta del temor de Dios, cuando un hombre deja de temer a Dios en su corazón, puede hacer las cosas que jamás un ser humano se ha imaginado. Por eso hay algunos cristianos que vuelven mucho más atrás de lo que eran antes, en medio del pecado, en medio de la maldad. Aparentemente se convirtieron, pero volvieron atrás
y fueron mucho más contrarios a Dios que cuando creyeron. Renegaron más a Dios que cuando se acercaron a Dios. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley, en la ley de Jehová, medita de día y de noche. Es como el árbol plantado junto a las corrientes de agua. Dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera, porque el hombre que tiene temor de Dios va a ser prosperado en todo. No así en este caso Rubén, que como lo vimos al principio, un hombre que nunca tuvo un ejército poderoso, que su tribu nunca creció, fue tal vez una de las más chicas tribus, solamente por la misericordia de Dios mantuvo una tribu. No así el caso de el resto de sus hermanos, como decía nuestro hermano, el caso de Leví, que fue poderoso, que a través de Leví salieron el sacerdocio para la casa de Dios. No es así el caso de José, que fue bendecido en medio de Egipto, que Dios le dio una cantidad de bendiciones no menor. Sí, porque Dios, al que tiene temor de Dios en el corazón, lo guarda, lo protege, lo bendice, lo prospera. Dios estará con él todos los días de su vida. Nosotros tenemos que cuidarnos de esto, porque una de las cosas que Satanás pretende hacer con la vida de muchos creyentes es robarle el temor de Dios, es robarle lo que en un momento dado, este principio que fue colocado en el corazón nuestro de no pecar, de tener el respeto a Dios, de tener esta consideración de quién es Dios. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios que todos tenemos que respetar. Las cosas de Dios son cosas santas. Los hombres y mujeres de Dios que se consagran para Dios son hombres que Dios ha elegido y ha apartado para la obra, para el ministerio, y son personas que están ahí dispuestas para la causa del Señor. Pero nos faltan las personas que, sin temor de Dios, como decía nuestro hermano Gino al principio, levantan su voz donde ellos estiman conveniente, disparan, hablan, sin temor de Dios en el corazón. Y cuando el hombre pierde el temor de Dios, ha perdido todo. Escucha, cuando el hombre que es creyente pierde el temor de Dios, lo pierde todo. Porque ya no tendrá temor para hacer las cosas de Dios, andará en pecado y ni siquiera se dará cuenta que anda en pecado, porque para él es algo normal. No está el Espíritu Santo de Dios redarguyéndolo de pecado, de justicia, de juicio. No hay temor de Dios en él. Hace, como hemos dicho en otra oportunidad, hace las de Kiko y Caco, las que se les vienen en cabeza, y actúa tan igual como actuó Rubén. Rubén actuó impetuosamente, hizo las cosas que él quiso. ¿Por qué? Porque no tuvo temor de Dios. Él no tuvo en consideración que la mujer que estaba tomando como mujer era una de las esposas de su papá. No escatimó deshonrarlo, no escatimó quitarle la autoridad a su padre para hacer lo que la fuerza de la carne pretendió hacer. Que el Señor a nosotros nos libre, hermanos, nos guarde y tener temor de Dios en nuestros corazones. Dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Pudiésemos hablar, hablemos así con el versículo, a lo mejor al revés. El hombre que pierde el temor de Dios sí será visitado por el mal. Porque contrariamente a lo que dice este versículo, si el hombre con temor de Dios será guardado del mal, no será visitado del mal. El hombre sin el temor de Dios sí será tarde o temprano visitado con el mal. Que el Señor nos guarde a nosotros y nos bendiga. Vamos a estar orando por esta palabra para que el Espíritu Santo de Dios bendiga a nuestros hermanos. El domingo 19 por la mañana se transmitirá este mismo estudio bíblico en el mismo horario de las 10:30 a las 12. Será transmitido para toda la iglesia
Este estudio será también la escuela dominical el próximo domingo. Igualmente usted va a poder recibir el YouTube, el Facebook en su hogar, para que mientras tanto esté en la fila para votar, esté escuchando la palabra del Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le ayude. Así que vamos a orar por esta palabra. Le vamos a pedir a nuestro hermano Luis Emiliano Reyes que esté orando por este mensaje de la palabra del Señor. Dios le bendiga, hermano Luis. Alcancé a oírlo, pastor, tampoco medio raro el asunto. Bendito Dios y buen Padre, damos gracias por la enseñanza y por el espíritu de tu palabra, Señor, que nos has entregado en este día. Y qué hermoso, Señor, este hermoso texto que nos ha entregado a nuestro siervo esta tarde, Señor, con respecto al temor. Sin duda, Señor, que el temor debe ser un principio importante para alcanzar la bendición en nuestras vidas. Es importante de esta manera entender que el temor, Señor, nos lleva a comprender y a aceptar la palabra por Que esta palabra siga obrando en el corazón de cada uno de sus hijos. Que Dios le bendiga. creer en ti, Señor. A ti la honra, la gloria y la victoria por Jesús. Amén. 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 Que Dios bendiga a nuestro hermano Luis Emiliano. Los aviso, hermano, para la iglesia. Sabemos que mañana sábado, el sábado por la tarde, a las 4 de la tarde, está el ensayo general del programa Navidad de 4 a 6 de la tarde para todos los hermanos que participan en este cuadro que va a ser presentado el día jueves 23 a las 20 horas en la iglesia. Y el día domingo, lo que la iglesia tenemos por la mañana, tiempo de oración y de clamor de 8 a 9, antes de poder ir a las votaciones de 8 a 9, vamos a estar intercediendo por acá, por vía Zoom. Nuestras escuelas dominicales están suspendidas, pero igualmente vamos a tener este estudio bíblico como escuela dominical para que si algún hermano está en casa o se queda en casa, igualmente esté conectado con la enseñanza de la escuela dominical, de 10:30 a 12, con la ayuda del Señor. Y también, hermanos, con respecto a lo que es el día domingo, vamos a tener nuestro culto central el domingo a las 18:30 horas, más temprano, vamos a salir más temprano con la ayuda del Señor, así que usted vaya a votar por la mañana, tenga la libertad de estar en el culto por la tarde, va a ser un culto más breve. Lo importante es que estemos orando por nuestro país, que por sobre todas las cosas, hermanos, nosotros sabemos que Dios es el que cambia los tiempos y cambia las edades. Dice que Él pone y saca reyes. Nosotros confiamos en el Señor. Así que vamos orando y confiando en el Señor al lugar de las votaciones y podamos hacer esto responsablemente como ciudadanos, porque el César también nos pide la responsabilidad de cumplir con nuestro deber cívico. Y dice la Biblia, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, cumplamos con el deber de ciudadano para que usted no sea solamente un habitante más en Chile, sino sea un ciudadano chileno. La diferencia entre un habitante, que usted puede habitar en un lugar, pero ciudadano es cuando usted aplica con todos los deberes civiles que pueda tener la persona. Y somos nosotros ciudadanos también de este país llamado Chile. También, como decía, ya para la próxima semana, el día lunes, está el último ensayo general con vestimenta y todo eso a las 20 horas para todos nuestros hermanos que también mañana les vamos a avisar. El día martes las Dorcas tienen su reunión. El miércoles vamos a tener el estudio bíblico de esa semana. El miércoles 22 a las 20:30 horas tendremos nuestro estudio bíblico con oración de 7:30 adelante. El jueves, como ya lo hemos dicho, vamos a celebrar nuestra Navidad como iglesia. Con la ayuda del Señor entregamos un pequeño presente a cada hermano de la iglesia para que usted lo vaya, lo retire, se goce
y también sea bendecido ese día 23 para que celebre en su corazón el nacimiento de Jesús. Vaya junto con su familia, vaya y participe de esta actividad, no se quede en casa, no se quede en casa, es la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. El viernes usted sí se puede quedar en casa, celébrelo con su familia, ahí está, para poder estar también tal vez sirviéndose alguna cena de Navidad, no sé cómo usted lo practique, pero lo importante es que pueda también tener coinonía, tener una buena relación en casa. Y de ahí ya volvemos el domingo por la mañana en oración de 8 a 9, las escuelas dominicales dentro de la normalidad y nuestro culto central también a las 18:30 horas. Lo que hacemos la próxima semana, lo haremos la semana subsiguiente, donde el día 30 de diciembre tendremos un culto de acción de gracia a las 20 horas también con la ayuda del Señor en forma presencial. La Navidad y el culto de acción de gracia lo hacemos presencial con la ayuda del Señor. No se quede en casa, vaya y participe en nuestros cultos. La ofrenda, que es parte de nuestro culto al Señor, siempre la hacemos. Si usted tiene la necesidad de ofrendar, está la cuenta corriente de nuestra iglesia, y también si tiene la necesidad de dar sus diezmos, canalícela ahí, bendiga la obra del Señor. Estamos llevando adelante todavía el proyecto Nehemías, y estamos reuniendo los fondos para poder partir de una buena vez, ojalá lo antes posible. En el caso de mi pensamiento es lo antes posible, pero en la medida que podamos vamos a partir con la ayuda del Señor. Ahí se va a comprar una cantidad de material, fierro específicamente, para poder llenar todas las estructuras que tenemos que llenar, y hay un costo también bastante oneroso en eso, pero lo importante es que usted lo haga también para el Señor. Así que Dios le bendiga su ofrenda, el Señor le multiplique lo que usted ha puesto en su corazón, y todo esto sea para honrar al Señor. Estos serían los avisos. Que Dios les bendiga. Vamos a estar concluyendo con la bendición del Señor. Nuestro hermano Ricardo Lago va a estar pidiendo la bendición del Señor. Que Dios le bendiga, hermano Ricardo. Pastor, si me permite un minuto, qué hermoso ver a 12 hermanos y hermanas, pero esta lección sentí de parte del Espíritu muy importante, y qué triste no ver jóvenes. Me gustaría que los jóvenes en estas lecciones estuvieran. ¿Por qué? Porque mire de lo que habla, y ellos están partiendo. El pecado despoja al hombre de la gracia y bendición. Y esta lección, hoy en día nos debe hacer reflexionar. Si en algo estamos mal, pedirle al Señor, pedirle perdón, pedirle que nos ayude a vencer en lo que estamos mal y partir el 2022 como a Dios le agrada. Y el título que compartía la hermana Damaris, una enseñanza que yo aprendí de un pastor en el Centro de Estudios Teológicos. Mire lo que dice: los deseos carnales que llevan a la ruina espiritual del creyente. 3 palabras para que usted considere. Primero, uno mira. Después, uno desea. Y finalmente, lo que Dios no quiere, usted toma. Que podamos tener precaución en eso. Lo que decía el segundo título, la simiente. Usted y yo, por medio del pago de Cristo en la cruz, tenemos todos los derechos. Vivámoslos y cuidémoslos. Seamos responsables. Y el tercer título, esto me marcó: muerte con honra. Reflexionemos, ¿cómo será nuestra muerte? ¿Con honra o deshonra? ¿Estamos siendo como Dios quiere? Y el versículo que me encantó en otra lección, y que decía el pastor, me gustó, pero yo lo leo en esta versión, escuche: el temor del Señor, seamos temerosos, grabémoslo, conduce a la vida, mire, nos da vida. ¿Y qué más? Nos da seguridad y protección contra cualquier daño. Amén. Amén. No les quito más tiempo, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre y exaltamos tu nombre. Te doy gracias por este remanente que sabe la importancia de ser instruido en la palabra, de estar atentos con nuestro oído, de vencer el pecado, de vencerlo, y saber que bajo tu gracia, bajo tu dirección y en el temor, tendremos
la vida que a ti te agrada. Bendice al pastor, bendice a los hermanos y a las hermanas y a la hermana que ha tenido participación en esta clase, y ayúdanos a nosotros. Que tu Espíritu Santo dirija nuestras vidas, corrija nuestras vidas, instruye nuestras vidas, disipule nuestras vidas y bendiga nuestras vidas, y podamos ser usados para compartir estas lecciones a otros. Y anhelo, Padre, y te lo pido con fe, ver a más jóvenes, señoritas, que están partiendo su vida en estos tiempos difíciles, pero nosotros confiamos en ti, que los pueda ver en estos estudios que son tan importantes. Gracias, Dios mío, gracias, Padre. Ahora, al despedirnos de esta clase, bendice a cada hermano, cada hermana, cada hogar. Danos la paz, la tranquilidad, la seguridad en ti. Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Dirige mi vida y la vida de mis hermanos. Y te doy gracias, Señor, por ser hijo tuyo. Gracias, Padre, he orado creyendo y te presento esta oración y a mis hermanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones para cada uno de ustedes.